En una sorprendente decisión, la jueza federal nombrada por el expresidente Donald Trump suspende indefinidamente el juicio por los documentos clasificados encontrados en la residencia del exmandatario en Florida. Revelador testimonio de Stormy Daniels en una corte de Manhattan. La actriz porno habló bajo juramento sobre su supuesta relación sexual con el expresidente Donald Trump y los intentos por silenciarla. Más de 100 millones de estadounidenses continúan bajo amenaza de tormentas severas. El devastador paso de varios tornados dejó un rastro de muerte y destrucción en por lo menos 7 estados. Recuperan el cuerpo del guatemalteco José Maynor López, sexto y último trabajador latino que murió en el colapso del puente de Baltimore 41 días después del trágico incidente. Como una violación sin precedentes a la libertad de expresión, ese es el argumento de la plataforma social de videos TikTok para demandar al gobierno federal que enfrenta un posible veto de la aplicación en este país. El estado de Zacatecas, México, a merced de los cárteles de la droga. La disputa por el control de la zona convirtieron a la ciudad de Fresnillo en una verdadera zona de guerra. Si iniciamos, cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Mil gracias, como siempre, por estar en sintonía con nosotros. Iniciamos con la inesperada decisión de la juez federal Aileen Cannon de posponer indefinidamente el juicio en contra del expresidente Donald Trump por los documentos clasificados encontrados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Alfredo Miranda, desde Washington, nos explica las razones de la jueza para tomar esta drástica decisión. La jueza que supervisa el caso de documentos clasificados del expresidente Trump ha decidido posponer indefinidamente la fecha del juicio, programado inicialmente para el 20 de mayo, en espera de la resolución de litigios pendientes previos al juicio, incluidos desacuerdos sobre cómo se utiliza la información clasificada durante el proceso. No me sorprende. La fecha del 20 de mayo yo creo que no era realista, viendo todas las circunstancias del caso. Lo que sí esto posiblemente quiera decir que este juicio no se va a celebrar antes de las elecciones. La jueza Aileen Cannon argumentó que su decisión obedece a la falta de resolución de cuestiones previas al juicio. Sería imprudente e inconsistente con el deber del tribunal de garantizar plena y considerar de manera justa las diversas mociones previas al juicio pendientes ante la Corte, dijo Cannon en su resolución. Es cierto que hay muchas cuestiones todavía en el aire para ponerle fecha al juicio, pero en todo momento estamos viendo que este juicio se ha estado llevando a un paso muy lento desde que comenzó. Y eso, desde luego, es precisamente lo que quieren los abogados de Trump. En este caso, el expresidente Donald Trump es acusado de retener ilegalmente cientos de documentos clasificados en su domicilio de Mar-a-Lago. El Departamento de Justicia, a través del fiscal Smith, había pedido premura para la realización del juicio. Sin embargo, la jueza a cargo ha ido dilatando sistemáticamente el mismo. La jueza Cannon fue nombrada al puesto por el propio expresidente, por lo cual sus actuados han generado críticas en el ambiente legal. Un juez se supone que esté totalmente apartado de la política. Desgraciadamente estamos viendo que nuestro sistema judicial cada vez se politiza más. Un juez federal tiene una gran influencia sobre el caso que lleva y la velocidad que quiere que un caso lleve. Es sabido que el objetivo de los abogados del expresidente es dilatar al máximo el comienzo de todos los casos criminales en su contra. Dado el hecho de que la jueza Cannon llenara su calendario con otros casos hasta finales del mes de julio, aún no queda claro cuándo podría comenzar el juicio. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En otra información, en la Corte de Manhattan, en Nueva York, subió al estrado la actriz porno Stormy Daniels, pieza central del juicio penal que enfrenta el expresidente Trump por los pagos para silenciarla y ocultar el presunto romance sexual que sostenían. El esperado testimonio de Daniels ha sido verdaderamente revelador. Laura Ortega nos tiene más detalles. El inicio del día 13 del juicio penal del expresidente Donald Trump en Nueva York marcó un antes y un después en el desarrollo de esta trama que tiene tambaleando al exmandatario. Por primera vez, la actriz porno Stormy Daniels fue llamada a testificar ante el jurado y su testimonio causó revuelo. But this is the first time that she was in a courtroom in a criminal trial coming face to face with Donald Trump. Trump appeared upset at times, angry at things that
Stormy Daniels was saying. Durante 3 horas y 44 minutos, Daniels se mostró muy segura al presentar su testimonio desde el día en que conoció a Trump hasta su resonado encuentro sexual. Pese a que la defensa de Trump pidió que no se entregaran detalles del encuentro, Daniels se adentró en un explícito relato que incomodó varias veces al exmandatario. Dijo que se conocieron en Lake Tahoe en un evento de golf en el 2006 y luego él le invitó a cenar. Más tarde se encontraron en su ático donde hablaron de la posibilidad de que Daniels participara en su show de Apprentice, pero tiempo después ella fue al baño y luego encontró a Trump en ropa interior e insinuándole tener relaciones sexuales a las que ella no se opuso, pero describió como desagradable. Daniels afirmó que Michael Cohen, abogado de Trump en ese momento, le ofreció $130,000 para mantener su silencio. Explicó que aceptó el acuerdo sin negociar la cantidad, ya que solo quería evitar que su esposo descubriera la relación. En medio de su testimonio, el equipo legal de Trump presionó al juez Juan Merchan para anular el juicio, alegando que el testimonio de Daniels haría imposible un juicio justo para el expresidente. Sin embargo, Merchan rechazó rápidamente la moción, argumentando que su testimonio era fundamental para mostrar el motivo de Trump para silenciarla. Al término de la sesión de hoy, a la salida del tribunal de Manhattan, con un semblante diferente y cabizbajo, Trump se dirigió a los periodistas y calificó como un desastre las declaraciones en la corte. They have nothing on books and records, and even something that should bear very little relationship to the case. It's just a disaster for the DA, for the Soros-backed DA. Se espera que después de este explícito testimonio de hoy, Stormy Daniels regrese al estrado el próximo jueves. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. En otro tema, el presidente Joe Biden advirtió que la amenaza de antisemitismo está creciendo en este país. Lo dijo durante la ceremonia para recordar a los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto. I understand people have strong beliefs and deep convictions about the world. In America, we respect and protect the fundamental right to free speech, to debate and disagree, to protest peacefully, and make our voices heard. I understand that's America, but there is no place on any campus in America, any place in America, for anti-Semitism or hate speech or threats of violence of any kind. El presidente también recalcó que no se debe olvidar que el grupo extremista Hamas atacó a Israel el pasado 7 de octubre y mató a 1,200 personas en el día más mortífero para la comunidad judía desde el Holocausto. Y la Casa Blanca va a retrasar la entrega de municiones a Israel en lo que parece ser la primera vez desde los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre en que Estados Unidos ha retenido armas a su aliado. La medida se produce mientras la administración del presidente Biden intenta presionar a Israel para que limite su ofensiva en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, sin un plan creíble para proteger a los millones de civiles que buscan refugio. Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que la última propuesta de alto al fuego aceptada por el grupo Hamas está muy por debajo de las demandas esenciales de Israel, añadiendo que sigue siendo necesaria la presión militar para devolver a los rehenes retenidos en Gaza. הצעת החמאס אתמול נועדה לטרפד את כניסת כוחותינו לרפיח. זה לא קרה. כפי שקבע קבינט המלחמה פה אחד, הצעת החמאס רחוקה מאוד מהדרישות ההכרחיות של ישראל. Netanyahu agregó que el avance de sus tropas en la ciudad de Rafah era un paso muy significativo hacia la destrucción de las capacidades militares restantes de Hamas. Y nuevamente las zonas de los planicies centrales del país se vieron azotadas por una serie de poderosos tornados que causaron devastación y muerte, pero la amenaza de clima extremo continúa para millones de estadounidenses. María Teresa Sarabia nos tiene el siguiente reportaje. La madrugada de este martes, el Servicio Meteorológico registró 19 tornados en 7 diferentes estados de las planicies centrales del país. El más fuerte ocurrió en la ciudad de Barnsdall, al norte de Tulsa, Oklahoma, donde se registró al menos un muerto y varios heridos. El tornado arrancó árboles, derribó postes de luz, arrasó con varias viviendas y dejó un asilo de ancianos totalmente destruido. Esto sucede a solo una semana de que otro poderoso tornado arrasara con la ciudad de Marietta, al norte de Oklahoma.
Pero Oklahoma no fue el único estado afectado por los tornados. A la lista se suma Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, Dakota del Sur y Tennessee. Ahora se espera que el sistema de tormentas se mueva a áreas más pobladas, poniendo en peligro a casi 100 millones de estadounidenses, desde Texas hasta Pensilvania. Aunque según autoridades meteorológicas, la mayor amenaza se espera en partes de Indiana, el oeste de Ohio y el norte y centro de Kentucky. Our Kentucky Emergency Operations Center has been activated and essential partners are standing by to provide support as needed. Las autoridades le piden a los residentes permanecer en alerta hasta mañana miércoles. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Pasamos a información desde Maryland, donde los equipos de rescate recuperaron el cuerpo de la sexta y última víctima latina que murió en el colapso del puente de Baltimore el pasado 26 de marzo. Se trata del guatemalteco José Maynor López, de 37 años. El cuerpo fue identificado por sus familiares, que ya están recibiendo asistencia de las autoridades para que los restos les sean entregados lo antes posible. Y el Departamento de Justicia se puso en contacto con las familias de las víctimas de 2 accidentes mortales de aeronaves Boeing 737 MAX, mientras se acerca una decisión crucial sobre si la compañía violó un acuerdo del 2021 que le permitió escapar de un proceso penal por los incidentes. La carta invita a las familias a asistir a una reunión el próximo 31 de mayo, donde se les va a informar la decisión del Departamento de Justicia sobre si la empresa violó o no violó dicho acuerdo. Y las finanzas de la seguridad nacional en este país se encuentran en una situación desesperada. El envejecimiento de la población está elevando el costo del programa y una proporción menor de estadounidenses paga directamente por él. Ese desequilibrio significa que el Seguro Social podría dejar de proporcionar beneficios completos en el año 2035. Si el Congreso no toma acción, las personas que dependen de la seguridad social podrían ver sus pagos recortados en casi un 17%. Una breve pausa, regresamos con más a cierre de edición. TikTok contrademanda a Estados Unidos en su lucha por mantener la popular aplicación en ese país. Una ola de violencia fuera de control en Zacatecas. Cuerpos calcinados aparecen en vías públicas de la ciudad de Fresnillo. Imágenes y detalles al regresar. El día de hoy, la red social TikTok demandó al gobierno de Estados Unidos para bloquear la ley que le obligaría a vender sus activos o enfrentar una prohibición total en Estados Unidos. Anthony Belches de Miami nos explica cuáles son los argumentos de la empresa para oponerse a la ley, ya firmada, por cierto, por el presidente Joe Biden. TikTok ha contraatacado ante la medida impulsada por la Casa Blanca que busca que ByteDance, la empresa china propietaria de la red social, venda todas las acciones y que la plataforma esté controlada por una corporación estadounidense. El Congreso ya ha dado luz verde. Y además hay que tener en cuenta que es una votación en la que han estado de acuerdo los dos partidos. Eso es algo también bastante inédito, ¿no? No inédito, pero bueno, muy pocas veces pasa que los dos partidos estén en contra de algo. Precisamente eso es lo que alega la demanda que ya ha presentado TikTok contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Denuncia que es una violación sin precedentes de la libertad de expresión en el país y considera que la ley es parcialmente inconstitucional. Realmente creo que es una injerencia en el libre mercado por parte de los políticos y que atenta directamente contra el mercado capitalista. Los legisladores defienden que la medida atiende a las crecientes preocupaciones por la seguridad nacional, ya que, según dicen, el gobierno chino tendría acceso a los datos de los usuarios en Estados Unidos y eso supone una amenaza, algo que China desmiente. El gobierno de Estados Unidos debe respetar con seriedad los principios de una economía de mercado y una competencia leal y dejar de suprimir sin razón a las empresas relevantes. Y advierten de las serias consecuencias que esta ley puede provocar en la economía estadounidense. Ahora mismo hay más de 7 millones de empresas que se anuncian o mercadean a través de TikTok sus productos, tanto online como offline, y que se verán afectados por esta restricción. La ley permite hasta 12 meses para que entre en vigor, pero ante esta demanda el reloj volvería a cero. Desde Miami, Florida, Anthony Belche, Noticias Estrella TV. Estados Unidos, Reino Unido y Australia buscan a un hombre ruso por liderar presuntamente el grupo cibercriminal conocido como Lockbit, responsable de extorsionar con $500 millones a organizaciones públicas y privadas en todo el mundo. Su nombre es Dmitry Koroshev. Está acusado de desarrollar software malicioso que ha afectado hospitales, escuelas y agencias gubernamentales. El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de $10 millones por cualquier información que dé con su arresto.
Y en Lake Worth, Florida, un inmigrante indocumentado guatemalteco fue arrestado por el presunto secuestro y agresión sexual a una niña de tan solo 11 años. Se trata de Marvin Dionel Pérez López, de 20 años. Fue capturado después de obligar a la menor a entrar a su camioneta y presuntamente agredirla. López enfrenta múltiples cargos graves y está detenido sin derecho a fianza. Y continúa la ola de violencia en el estado de Zacatecas, en la República Mexicana. Este martes, 9 cuerpos sin vida y con presuntos narcomensajes aparecieron en 2 importantes vías en el municipio de Fresnillo. Víctor Blázquez, desde la Ciudad de México, nos tiene todos los detalles. Una noche de infierno vivió el estado de Zacatecas. 10 cuerpos fueron abandonados por la madrugada de este martes 7 de mayo, supuestamente por el cártel de Sinaloa, en 2 eventos distintos, en el municipio de Fresnillo y uno más en Guadalupe. Se iniciaron por el tema de los cuerpos. El fiscal estatal aseguró que los primeros 5 cadáveres se localizaron frente a la central de abastos de la entidad. Más tarde, denuncias ciudadanas alertaron de 4 cuerpos más en un puente vehicular y otro en la calle. Han sido ya identificados plenamente una persona y otra más ya con una alta posibilidad de haber sido identificado. En el evento de Fresnillo se localizó un mensaje, esto dirigido al grupo antagónico, es decir, es un tema que se trata por delitos contra la salud. Informes de inteligencia aseguraron que las ejecuciones son la respuesta violenta de organizaciones criminales que operan en el estado, luego de que las fuerzas del orden, horas antes, lograron la captura de 9 presuntos generadores de violencia que habrían participado en los narcobloqueos del pasado 5 de mayo. Hasta el arribo de nuestro mandato, inicia un proceso de reversión y hacia la baja, pero ha costado mucho. Entonces ahora, pues ese es parte del costo de establecer orden. También se registró un ataque armado contra las instalaciones de la Unidad Regional de Seguridad en el municipio de Jerez. Al mismo tiempo, ciudadanos en redes sociales reportaron instrumentos ponchallantas en la carretera que se dirige al estado de San Luis Potosí. Todos los casos de violencia que incrementan cuando hay elecciones. Zacatecas está sumergido en una ola de violencia que comenzó desde el pasado 5 de mayo. 2 días después, la muerte sigue rondando las calles. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Sube la cifra de muertos por las devastadoras inundaciones que afectan al sur de Brasil. Hasta el momento, las autoridades confirman el fallecimiento de por lo menos 90 personas y hay 132 personas desaparecidas. Las precipitaciones que comenzaron hace una semana han afectado a más de 1 millón de personas y cerca de 385 municipios que ya presentan desabastecimiento de alimentos, medicamentos y servicios básicos. Al regresar de la pausa tenemos más información. Los invitamos a que sigan con Cierre de Edición. Denuncian cientos de desapariciones obligadas durante el régimen de excepción del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Detalles e imágenes al regresar. En El Salvador, varias organizaciones sociales denunciaron más de un centenar de desapariciones obligadas que involucran el estricto régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele. Iván Manzano, desde El Salvador, nos amplía. Eneida Vargas alza su voz de forma constante para denunciar la desaparición forzada de su hijo Carlos durante el régimen de excepción en El Salvador. No voy a parar de buscar a mi hijo hasta encontrarlo, aún así sin el acompañamiento de las autoridades, hasta que Dios me tenga con vida. Los organismos de derechos humanos registran 327 casos de desaparición forzada en el marco del régimen de excepción impuesto por la administración del presidente Nayib Bukele, política lanzada para controlar a las pandillas. También hay denuncias de detenciones arbitrarias de personas inocentes. Queremos que se investigue el por qué una persona, solo por calumnias, haya salido fallecida de un centro penitenciario. Que se investigue. Los activistas reportan la captura de 78,000 personas de forma masiva e indiscriminada, en su mayoría jóvenes de bajos recursos de entre 18 y 30 años, acusados de asociaciones ilícitas. Esto según la coalición de organizaciones no gubernamentales.
Y resulta de que llegan a mi casa agarrándome a patadas a la cama y preguntándome si tenía hijos grandes. Yo le dije, sí, tengo uno que acaba de cumplir 18 años. Entonces viene el policía y me dice, y lo va a levantar a patadas, levantarte de ahí. Entonces uno inconscientemente uno le da lástima, pero a la vez no pudimos hacer nada por él porque no dejan que uno hable. Pese a las denuncias de familiares de víctimas del régimen de excepción, la política de Bukele en materia de seguridad tiene la aprobación de la población. Bukele inicia un nuevo periodo de 5 años como presidente este 1 de junio. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias, Estrella TV. La organización Boy Scouts de América anunciaron un cambio de nombre por primera vez en 114 años de su historia. La organización va a asumir el nombre de Scouting America después de años de debate con respecto a la inclusión, luego de evolucionar y permitir la participación de jóvenes homosexuales en el 2013 y admitir niñas en el 2017. El cambio será oficial el 2025 cuando la organización celebre su 115 aniversario. Y la isla de Cuba hizo historia al batir 2 récords mundiales de baile de salsa. Casi 3.000 personas se reunieron en una importante vía de la ciudad de La Habana para romper los récords nacional y mundial de un baile conocido como ruedas de casino, que implica patrones coordinados en círculos. Todo esto para celebrar el Día Nacional del Son Cubano. ¡Qué felicidad! Gracias por acompañarnos. Los invito a que nos sigan a continuación con 24 horas en noticias. Yo soy José Armando Ronstadt. Les deseo que pasen muy buenas noches.